Vamos a continuar con el consejo de la palabra del miércoles, donde hablamos acerca de las maquinaciones de Satanás. Y decimos hoy que las maquinaciones es una acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente para hacer mal. Es una acechanza bien elaborada, hermanos, y bien estudiada de parte de Satanás. Y decía yo el miércoles, Satanás no crea que viene y nos ataca de imprevisto. Nos tiene bien estudiados. Como un ladrón que está al acecho para robar una casa, la tiene bien estudiada, sabe a qué horas salen los que habitan esa casa, sabe a qué horas regresan, saben en qué trabajan, saben cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Así es Satanás con cada uno de ustedes y conmigo. Nos conoce a la perfección y está constantemente al acecho tratando de destruirnos. Y trata de destruirnos porque no nos ama. Y todavía trata de destruirnos porque Dios a nosotros nos dio una salida de escape y de redención. En cambio a Satanás y los ángeles no. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, Dios los desechó de su presencia y los exilió en el planeta Tierra. En este planeta Tierra todavía la humanidad no estaba formada y unos se quedaron en la atmósfera, unos demonios, y otros se quedaron prisioneros para el tiempo de cuando se manifieste el anticristo y que Dios permita que salgan para destruir a los que se quedaron porque no quisieron llevar una vida verdaderamente cristiana. Pero entonces dice el apóstol Pablo a los Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice él, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y decíamos que la Biblia nos advierte una y otra vez sobre la realidad y sobre la astucia de nuestro adversario espiritual, porque tenemos un adversario espiritual y este es Satanás. Por eso es importante, hermanos, conocer sus estrategias, conocer sus maquinaciones. Es crucial para mantenernos o para poder mantenernos firmes en nuestra fe y poder resistir esos ataques del enemigo cuando esos ataques vengan sobre nosotros. Y decía yo que a veces nosotros estamos pasando por circunstancias adversas, por problemas de salud, por problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, y pensamos que es una mala suerte la que nos ha tocado. Y a veces, no siempre, pero a veces detrás de todos estos conflictos o de muchos de nuestros conflictos está Satanás. Dice la Biblia que Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Entonces muchas de las veces nosotros tenemos que conocer las estrategias del enemigo, debemos de conocer las maquinaciones que él tiene contra nosotros, y lo que debemos de saber hoy siempre es que él te quiere destruir, que él quiere destruir tu vida personal, si estás casado, matrimonial, si estás soltero, tu vida social. Él te quiere destruir, te odia. Y por eso debemos de estar nosotros bien apercibidos. Se dice que la ignorancia, hermanos, nos hace vulnerables. Porque el que no sabe es como el que no ve. Entonces, la ignorancia que nosotros tengamos sobre las formas y las maneras en que Satanás viene y ataca, regularmente esto nos hace vulnerables. Es ahí donde Pablo decía, para que no gane terreno el enemigo, para que no nos tome ventaja el enemigo, nosotros no podemos
ignorar las maneras y las formas como Él ataca. En cambio, si nosotros comprendemos sus tácticas y ese conocimiento que tengamos de cómo Él opera en nuestros tiempos, lo combinamos, hermano, con poner toda nuestra confianza en la victoria que Cristo Jesús ya obtuvo en la cruz del Calvario. Esto viene a equiparnos y a prepararnos para poder enfrentar una batalla espiritual cuando esto llegue a pasar. Y debemos entonces, hermanos, estar bien preparados, buscando y conociendo cuáles son las formas que Satanás usa. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios en el capítulo 11, verso 3, le dice a la iglesia que Satanás es un personaje astuto y que siempre va a intentar engañarnos. Dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, así también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad que le debemos de tener a Cristo. Y Él su astucia no es otra cosa más que engaño. Nos hace creer que todo está bien. Y yo decía el miércoles pasado, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Unos traguitos de agua por la noche ayudan tu corazón. Toma agua. Es mi cardiólogo, ¿verdad? Satanás no siempre se presenta de forma, decía yo, de forma obvia y amenazante. Muchas de las veces Satanás se presenta de una forma atractiva. Me acuerdo mucho de una ilustración que nos platicó mi pastor, mi primer pastor. Tuve tres pastores y a cada uno le aprendí cosas bonitas. Y también le aprendí cosas que no debo de hacer. Pero mi primer pastor nos platicaba una anécdota, una ilustración. Decía que un padre de familia tuvo un hijo y estos padres de familia no querían que su hijo se contaminara del mundo, de todas las cosas que había en el mundo. Entonces optó por encerrarlo ahí en su casa y trajo maestros para que le educaran, si se enfermaba, traía médico. Lo que él necesitaba, él lo llevaba a casa. Y los maestros le decían, mira, este es un árbol, mira, este es una casa, mira, este es un carro, porque no lo dejaban salir. Cumplió 18 años el muchacho y dijo el padre, ya eres una persona adulta, pensamos y creemos que ya tienes madurez suficiente, te vamos a dar permiso de que salgas con tus maestros a la calle para que todo lo que has aprendido ahora lo puedas ver con tus propios ojos. Entonces lo sacaron. Y los maestros, mira, ese es el carro que dibujaste, mira, así son los árboles, y mira, así son las casas, y mira, así son los perros, y mira, y de repente que se oye unos tacones ahí por su lado. Y luego el muchacho voltea y ve a una muchacha con minifalda, con un escote pronunciado, hermosa la huerca, pero hermosa, y se le queda viendo, y camina y se le queda viendo, y la sigue con la mirada, y el maestro
nota que la está viendo y le dice: no mires eso, es el diablo. Y pues así quedó. Llegó a casa y el papá le preguntó: ¿viste todo, mijo? ¿Te gustó? Sí. Pero de todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te gustó? Y el muchacho: el diablo, papá. Ay, Dios mío. Un corazón alegre constituye un buen remedio para el corazón. Ando con todo, ¿verdad? Y a veces pensamos que circunstancias que nos rodean vienen de parte de Dios y no nos imaginamos que no vienen de parte de Dios, que son malas. Entonces Satanás no siempre se va a presentar a nosotros de una forma obvia y amenazante, sino que él trabaja sutilmente para destruir la verdad, sobre todo para distorsionar la verdad del Evangelio y poder así desviar nuestros corazones de la pureza de nuestra devoción que debemos de tener para con Cristo. Amén. Y a veces pensamos que hay cosas que nosotros hacemos, hermanos, y pensamos que no tiene nada de malo. Nos estamos divirtiendo sanamente. Y hay muchas cosas que no las digo yo, sino que las dice la palabra, que Dios nos pide que evitemos esas cosas. Y aún conscientes de que la palabra de Dios nos pide que evitemos esas cosas, nosotros nos comportamos de una manera necia, terca y testaruda. Y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia nos dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Y hay cosas que nosotros hacemos, que nosotros practicamos, que a Dios no le agradan. Y usted me puede decir: no sea anticuado, pastor, dígame como quiera. Yo el día que llegue con el Señor, yo le voy: Señor, yo los amonesté y yo les dije. Muchos hicieron caso, unos cuantos no quisieron hacer caso. Mándalos al infierno, Señor. Por eso, hermanos, resulta de suma importancia conocer las maquinaciones. Por eso decíamos al principio del texto, porque para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. No, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y yo quiero que tengan presente esto, no solamente aquí, sino cuando estén en sus trabajos o cuando estén en sus hogares. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, entonces debemos de tener presente, para ir conociendo las estrategias del enemigo, debemos de tener presente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahí está el problema, hermano. Ahí es donde dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla, o sea, no se asombren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. No, y no esté mirando a su esposa pensando que está disfrazada como ángel de luz. No. Porque ya lo vi que volteó así con su esposa, así como te hablan. No. Esa es la ayuda idónea que Dios le mandó. Y se la mandó así tal y cual, porque usted necesitaba una ayuda así como esa. Testaruda, fuerte, que no se dejara de nada.
porque usted es bien terco y... Entonces debemos de tener presentes, hermano, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esta es una de las estrategias, déjeme decirle, es una de las estrategias más peligrosas del enemigo. A menudo se presenta de manera atractiva, con una apariencia de verdad o incluso con una apariencia de bondad, para engañar incluso a los escogidos. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros obtenemos muchas bendiciones y a veces pensamos que esas bendiciones vienen de Dios. Hombre, con este negocio me voy a ganar 10,000 pesos, pero ahí hice unos movimientos. Era para ganarme unos 5, pero como hice estos movimientos turbulentos acá por... Dios me dio sabiduría, astucia e inteligencia y me gané 10. No. Y luego podemos venir y testificar, el Señor me bendijo con 10,000 pesos. ¿Qué Señor? Amén. Porque es como cuando nos encontramos una cartera llena de dinero y decimos, qué lindo eres, Señor. Gracias. Pero aquel que la perdió, amén. Entonces, no todas las bendiciones que nosotros obtenemos vienen de Dios. Aunque Él se presente como ángel de luz. ¿No le ha tocado conocer personas que son bien mielosas así? Hermanito, qué lindo se ve. Aguas. Cheque los espíritus. Pruebe los espíritus. Pese los espíritus. Porque ya después de que le echa mucho rollo, no tendrá por ahí unos 3,000 pesos que me preste. Y luego no pagan. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Alguien me debe? Esa es una de las estrategias más peligrosas. De ahí la importancia, hermanos, de poder discernir cuidadosamente los espíritus, probando todo a la luz de la palabra de Dios, para no ser seducidos por falsas enseñanzas o por experiencias espirituales engañosas. Estaba viendo, yo le estaba platicando a Isaac. Me tocó ver un video donde el pastor estaba bien molesto, pero bien molesto. Traía un micrófono inalámbrico. Recogieron la ofrenda y luego él se asoma a ver el platito de la ofrenda. Unos 2, 3 sobres y bien poquitas monedas. Se enojó tanto el pastor, hermanos, pero se enojó tanto que con el micrófono que tenía en la mano, lo aventó contra la pared bien molesto y empezó a regañar a la iglesia. Y era una iglesia numerosa. Porque no ofrendaban y porque no diezmaban. Molesto él. ¿Qué tipo de pastor es este? Bendito sea Dios que usted nunca me va a acusar a mí de exigirle un diezmo, ni una ofrenda. Nunca. Distorsionan la palabra, obligando a la gente a diezmar, cuando nosotros tenemos que dar con alegría de corazón, como propusimos en nuestro corazón, como deseemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre.
En todas las iglesias va a haber gente que no quieran diezmar ni ofrendar. En todas. Y esta no es la excepción. Tráeme los libros de la lista de los que sí, de los que no. Gracias damos a Dios por los que generosamente participan en el concepto de dar, para que esta obra siga adelante. Damos gracias a Dios por los que no lo hacen, esperando en Dios que un día ellos puedan entender y comprender que cualquier cantidad que ellos aporten va a ser de grande utilidad y de grande bendición para la obra del Señor. Y oramos para que lo puedan entender de esta manera, porque Dios bendice al dador alegre. Y a veces, como el ángel, como Satanás se viste de ángel de luz y trata de engañar, dentro de las iglesias se han levantado, no de ahora, sino desde mucho tiempo atrás, personas que vienen haciendo milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en las sanidades. Sé que Dios es Dios poderoso. Y sé que cuando Él quiera hacer un milagro, lo va a hacer. Pero a veces, de veras, hay iglesias que se la bañan, hermano. Engañan a la membresía. Y a veces hasta le paga a alguien. Tú te vas a hacer enfermo, te voy a dar $1,000, te vas a hacer enfermo, yo voy a orar por ti en la reunión, y tú brincas de la silla de ruedas diciendo que Cristo te sanó. ¿Qué provoca con eso? Que los ojos de la gente estén puestos en Él. Cualquier milagro, cualquier bendición que no te lleve a los pies de Cristo, no es de Dios. Todo milagro y toda bendición de lo alto te debe de llevar a los pies de Cristo, hacia una fidelidad a Él, hacia un grande amor hacia su obra. Por eso es importante discernir. Viene un predicador y uno está ahí sentadito y se está gozando, pero uno está pidiéndole al Señor que muéstrame, Señor, qué es lo que trae este hermano o esta hermana. Como hubo el tiempo eso de la tumbadera de la gente, que oraban por ti, te imponían la mano y te aventaban, hermano. De hecho, a mí me tocó una experiencia. Yo recién operado del corazón, vino un profeta. Pásale, voy a orar por ti, varón. Él no sabía que yo estaba operado del corazón. Y yo sentí, es más, yo me puse hasta así, me puse. Dije, este me va a querer tumbar. Y no es que no crea cuando Dios te toca. Cuando Dios te toca, mira, aunque se ponga quien se ponga atrás de ti, tú vas a caer. Yo me puse así, dije, este me va a querer tumbar, y yo pues estoy recién operado. Me aventó, literal me aventó. Dije, no, si no me caigo, este va a estar terco. Es en serio, hermano. Es en serio. Yo dije, pues flojito y cooperando. Pero sí, vi que estaba alguien atrás. Y según él, traía ese don de orar por la gente y que el Espíritu los tumbaba. Debemos de tener cuidado. Debemos de pedirle al Señor
que Dios nos revele. Venga, quien se pare aquí. Debemos de ser una iglesia sabia, debemos de ser una iglesia entendida, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tal de repente Dios levanta a alguien y luego viene y se congrega aquí y dice: yo tengo el liderazgo, y empieza él a predicar y empieza ahí a enseñar, y luego empieza a decirle: no, ese pastor Arturo ya está viejo, no sabe. Y el otro pastor: no, hombre, ese le falta todavía mucho. Al Isaac todavía le falta mucho. No, ¿cómo ven si los quitamos a los dos y me ponen ustedes a mí? Y ustedes: no, si tiene razón, hermano. Usted cuando usted ora por mí, yo siento calientito. Porque no ignoramos sus maquinaciones. No lo voy a decir. Decía mi mamá de una manera, pero no. Entonces, debemos nosotros darle importancia a que Dios nos ayude a discernir los espíritus, sobre todo en las falsas enseñanzas. Ahorita hay de todo, hermanos. Los que creen que el rapto es primero, como nosotros; los que creen que el rapto es en medio de la tribulación, y los que creen que el rapto viene después, ya al último. Los que creen que la salvación no se pierde, los que creemos que la salvación se puede perder, los que no creen en los milagros, los que creemos en los milagros. En fin, hay tantos movimientos. Pero la doctrina principal del evangelio, y de cualquier evangelio, debe ser que Cristo vino al mundo, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre, desde ahí intercede por nosotros, y un día vendrá por su iglesia para llevarnos y morar con Él, porque Él dijo en el evangelio de Juan: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Esa es la doctrina principal. Lo demás son doctrinas secundarias. Nuestro adversario también ataca la mente y los pensamientos. Yo siempre he dicho: no me quiero permitir pensar mal de nadie. Voy a hacer una pregunta y quiero que sea honesto. ¿Quién cree usted que piense más mal de la otra persona, un hombre o un varón? Perdón, un hombre, es que ya hasta les tengo miedo a las damas. Mi subconsciente. ¿Un hombre o una dama? ¿Usted cree que un hombre piensa mucho más mal de su esposa que una esposa de su esposo? Dice mi esposa que es la mujer y ella es pastora. A ver, ¿quién la apoya? Ándeles. Nos permitimos, hermanos, hacer una telenovela de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. El pobre hombre está pensativo en su recámara, pensando: ¿cómo le haré para pagar la luz? Me cayó también el recibo del agua. Mi esposa quiere esto y los niños, tengo que comprarles el uniforme nuevo. Y está pensando y pensando. Y la mujer lo ve de reojo y dice: este infeliz, ¿en quién estará pensando? Hay mujeres que hacemos sus excepciones porque las hay. Exacto, las que están llenas del Espíritu Santo. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo no se permite que esos pensamientos que Satanás siembra o intenta sembrar
hagan ahí raíces. Porque van a venir. Pero una persona llena del Espíritu Santo va a decir: te reprendo, espíritu mentiroso. Y si así fuera, mi Señor le pondrá una recia a mi esposo. Así te quitas de problemas. Se lo dejas al Señor, no te mortificas tú, no pecas. Nuestro adversario ataca la mente y los pensamientos de la persona. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Y eso es una manera que Satanás prepara para atacarnos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis pensamientos están en el Señor. Debemos de estar vigilantes, de tal manera que cuando vengan esos argumentos, usted y yo podamos derribar y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Les voy a platicar algo que a mí me sucedió cuando todavía mi esposa trabajaba y tenía 2 turnos. Ella se iba en la mañana a dar clase y de ahí se pasaba a dar clases en la tarde. Y bueno, pues ya las niñas llegaban, yo ya les tenía la comida. Yo era un amo de casa. Amén. Y no me avergüenza decirlo. Mi esposa estaba trabajando, yo ayudaba en las labores de la casa. Trataba de mantener bien limpia la casa, como uno lo hace, ¿verdad? Que llega la mujer y no le gusta cómo hace uno las cosas, pero uno las hace. ¿Ya barriste aquí? Sí, ni parece. Lavas los trastes y los hubiera secado. Entonces, lógico, mi esposa llegaba cansada, 2 turnos, llegaba como a las 6 de la tarde. Aún así yo ya le tenía su plato de comida. Él le decía: mi amor, si quieres comer ya está listo. Ay, sí, gracias, ahorita. Se metía al cuarto y se quedaba dormida. Y yo, mugre diablo. Dice: mira, para empezar estás ahí puliéndote para hacerle de comer. Y luego ni siquiera lo vio. Así trabaja el... Y luego pues ya los trastes que estaban sucios, y luego mi esposa ronca poquito, pero ronca. Entonces, ya no. Ya no. Ya no. Amén. Es que ya no, hermana. Y como quiera uno oía, y uno está ahí lavando los trastes. Tú, aquí lavando los trastes y ella dormidota. Y Satanás venía a tu mente tratando de poner en ti pleito. Y es curioso, porque en el hogar tenemos este tipo de conflictos. Y el que me diga que no, mentiroso. Los tenemos. Si no los dices, al menos lo piensas. Todo el día con la niña y viene y se aplasta. ¿Cómo no me quita la niña? ¿O cómo no me dicen que te ayudo? Y ahí está la mujer, muele y muele y muele. Y pone y pone y pone gorro.
quiere hacer conflicto, ella no quiere hacer conflicto. Pero detrás de esto hay alguien al acecho que intenta hacer conflicto en la casa, para que no gane ventaja el enemigo sobre nosotros. No ignoremos que su trabajo es ese. Es ese. Cuando empiece a haber un conflicto, usted diga: no me quiero pelear. No me quiero pelear. No me quiero pelear. Y si se quiere pelear con su esposo, vaya donde está su esposo, lo agarra y lo besa y le dice: te amo, mi amor. Aunque lo diga enojada, vaya y: te amo, Calvillo. ¿Qué ole? A ver, y no soy profeta. Por eso dice la Escritura: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, pero Satanás viene y siembra esa altivez en nosotros, o al menos intenta sembrarla. Sí, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oiga, nada que ver, Señor. Estoy preparando un sermón que alguien hizo una pregunta, creo que fue la güera o no sé quién, que acerca de que quién es primero, la mamá o el esposo o la esposa, que quién es primero. No, me va a estar con ganas ese sermón. Ya me lo estoy saboreando. ¿Quién es primero? ¿A quién le damos la prioridad? Pero ahí se los dejo nomás para que no se pierda ningún domingo, porque ni yo sé qué domingo lo voy a compartir. Dice: una de las principales áreas de ataques de Satanás es en nuestra mente. Él busca sembrar duda, confusión, pensamientos negativos y orgullo, y toda altivez, que a la vez esta altivez en nosotros viene a oponerse al conocimiento que tú y yo tenemos de Dios. Debemos de estar vigilantes para derribar estos argumentos y poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Llenando nuestras mentes con la verdad de la palabra de Dios. Se dice que ¿cómo era exactamente? O sea, la idea es que lo que nosotros comemos, eso somos, ¿verdad? La manera en que nosotros nos alimentamos, pues así nos vemos. Si comemos puras cosas chatarras, pues nos vamos a ver bien amolados. Bueno, oiga, si no tenemos ningún conocimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿de qué manera nos podemos nosotros defender de las artimañas del diablo? ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros vamos a detectar que es el enemigo atrás de la persona? ¿Qué es el enemigo atrás del jefe en el trabajo? ¿De qué manera puedes discernir, joven, que es el enemigo en la vida de tu mamá haciéndote la vida de cuadritos? ¿O de qué manera vas a entender tu mamá que es el diablo en el corazón de tu huerco, de tu huerca, desviándola? Entonces tienes que aprender a discernir y a probar los espíritus. Otra de las formas en que Satanás nos acecha es a través de la tentación.
y lo hace para destruirnos de una manera tan poderosa. Vamos ahí en Mateo capítulo 4. Yo creo que por aquí vamos a terminar. Mateo capítulo 4. Es a través de la tentación. Lo vamos a leer y luego lo reflexionamos. Dice del capítulo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Curioso, no tuvo sed, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahí también Satanás usó la palabra: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quiero que entendamos algo. Jesús era hombre y era Dios a la vez. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús no usó su divinidad para poder pasar sobre todas las pruebas y todas las adversidades. En todo fue probado, en todo fue tentado, igual que usted y como yo, pero sin pecado. Y Él lo tenía que hacer de esta manera para darnos ejemplo de que con la ayuda de Dios podíamos nosotros vencer todas y cada una de las tentaciones que el enemigo pudiese ponernos. Pero en su humanidad Él venció. En su humanidad Él venció. En una ocasión le dijo a Pedro: ¿qué crees que no puedo orar al Padre para que me envíe legiones de ángeles y peleen por mí esta batalla? Pero se tiene que hacer como se tiene que hacer. Y esto es como un ejemplo para nosotros. Jesús, siendo Dios, fue llevado al desierto primero por el Espíritu, y estando en el Espíritu fue tentado por Satanás. Y la estrategia que Satanás usó fue la duda. Si eres hijo de Dios, si tú fueras verdaderamente hijo de Dios, ¿tú crees que estarías pasando por esas crisis financiera, económica? Y así viene Satanás. Si verdaderamente fueras tú hijo de Dios, ¿estuvieras con ese problema de salud? Y si verdaderamente fueras hijo de Dios, ¿estuvieras pasando por este tipo de situaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? Y Satanás te dice: no, no eres hijo de Dios. Y empiezas a sembrar la duda. Y después de la duda viene la tentación. Yo que tú consultaba con unas brujas.
Alguien te está poniendo o te está haciendo amarres. ¿Cuántos saben aquí de amarres? Ahora, nacieron en el Evangelio. Amarres. Nadie sabe de amarres. Nadie sabe de vendas mágicas, listones preparados, ojos de venado, corazón púrpura. No. Santo Dios. Es en serio, hermano, me están haciendo una broma. No que lo practiquen, no, que sepan que son estrategias que Satanás usa. La Biblia habla de vendas mágicas que había sobre su pueblo, y que un hombre que practicaba las magias de aquel tiempo le había puesto al pueblo de Dios. Había hecho brujería. Y el pueblo de Israel tenía como unas vendas mágicas que no podían ver su situación. Y estaban siendo engañados. Y ellos pensaban que todo estaba bien. Jesús fue tentado por el diablo. Y primero lo atacó con la duda. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y así viene Satanás. A veces, póngase de pie, a veces me preguntan a mí cómo se siente. Y digo, ¿cansado? ¿Me siento cansado? ¿Eso me pone triste? No, para nada me pone triste. Y se lo digo para que no me vea así con lástima o no, tráteme igual. Tráteme igual. No sabemos las estrategias. Una ocasión escuché, hace muchos años, escuché a alguien decir que a veces uno se va, se muere, porque así Dios lo establece. Y a veces se muere antes de tiempo porque Satanás atacó tu vida. Pues mi oración todos los días es esta: Señor, el día que tú digas. No es el día que Satanás diga, es el día que tú digas. Y el día que tú digas me voy a ir contento y feliz. Además les pido que hagan banquete, que hagan fiestas, sí, hermanos. ¿Por qué? Porque mire, yo voy a estar con el Señor. Hombre, qué chulada, como dicen por ahí. Pero no sabemos cuáles son las estrategias. ¿Qué tal si Satanás está ahí dañando mi corazón, debilitándolo? Y no es mi tiempo. Amén. Por eso mi oración, Señor, el día que usted diga, la hora que usted diga, nomás que no vaya manejando para no poder causar tragedia a otra familia. Amén. No ignoramos sus maquinaciones. Y para que Satanás no nos gane terreno, nosotros debemos de estar apercibidos. Y reitero, no se trata de ver demonios en todos lados. Se trata de tener discernimiento. Cuando estamos atravesando por una situación que nos es contraria, no corras con la comadre o con el compadre, no. Primero corre con Dios. Señor, ¿qué pasa? Enséñame cuál es la situación. Déjame ver cuál es la situación. Porque a veces nos pasa como el criado de el profeta Eliseo, cuando salió a recoger agua y vio que los sirios habían rodeado el campamento de Eliseo.
Va y corre y corre. Mi Señor, los sirios nos tienen acorralados. ¿Qué vamos a hacer, mi Señor? Y Eliseo sale. Y lo primero que ve Eliseo es un ejército de ángeles alrededor de él. Y le dice Eliseo al Señor: Señor. Porque le dice Eliseo a su criado: no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y yo me imagino al criado Eliseo: mi Señor ya se volvió loco. Y el profeta le dice al Señor: Señor, ábrele los ojos. ¿Para qué? Para que vea. ¿Qué quería que viera Eliseo? Eliseo, ¿qué quería que viera su criado? A nuestro alrededor. Amén. Y cuando el criado vio lo que Eliseo estaba viendo, mira, se despreocupó. Casi me imagino al criado de Eliseo: vénganse a ver cómo nos toca. Son más los que están con nosotros, ¿verdad, Eliseo? Sí. Amén. Permítenos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Permítenos no ignorar las acechanzas y las maquinaciones que hay contra nosotros. Y esto aún es ayuda para tu casa, para tu familia. Cuando uno de tus hijos se pone súper rebelde, no lo confrontes de una forma natural. Confróntalo de una manera espiritual. Trata de que el Señor te revele más allá. ¿Por qué mi hijo se está comportando como se comporta? ¿Por qué mi hijo no quiere verdaderamente servir a Dios? ¿Por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia, no me quiere acompañar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Revélame, Señor. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Alguien está dañando la vida de mi hijo? ¿Alguien lo está desviando al mal camino? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? No ignoramos sus maquinaciones. Y si no las ignoramos, entonces Él no puede tomar ventaja sobre nosotros. No lo dejes, al ahí se va. Luche por él, por ella. Trata de investigar. Pregúntale al Señor. No tengas temor. Pregúntale. Cuando se cumplieron los días de la restauración de Israel para ser liberado, Daniel dobló sus rodillas y le dijo: Señor, pues yo ya hice cuentas y creo que es el tiempo. Y se puso a orar y ayunó por 21 días y estuvo orando, esperando la respuesta. Lo que Daniel no sabía, y a veces nos pasa a nosotros, que en el primer instante que Daniel dobló sus rodillas para encontrar una respuesta a lo que él estaba preguntando, es que en ese mismo día Dios había mandado la respuesta con un ángel. Y cuando el ángel venía para encontrarse con Daniel, en la atmósfera donde se quedaron muchos espíritus malignos y muchos demonios, el ángel se topó con un demonio de mayor jerarquía que él. Hay jerarquías. Y ese demonio no permitía, el ángel de Persia no permitía que el mensaje le llegara a Daniel. Y estuvo luchando y luchando y luchando.
Y pasaron los días y el mensaje no llegaba a Daniel, hasta que Dios tuvo que enviar a una autoridad mayor. Y cuando Dios, no sé si fue Gabriel o Miguel, cualquiera, Gabriel, gracias. Cuando Dios manda a Gabriel, le dice al ángel: ándale, ve y llévale el mensaje. Yo aquí me encargo con este príncipe de Persia que me dura. Hay jerarquías. Hay jerarquías. Y va el ángel con Daniel y: discúlpame, Daniel, desde el momento en que tú propusiste en tu corazón saber todas estas cosas, Dios me mandó para traerte la respuesta, pero me topé con este problema. Pero Dios mandó a Gabriel y él me hizo un paro. Y aquí estoy. El mundo espiritual es tan real. Es más, déjame decirte, es más real de lo real, que a veces no te imaginas todas las acechanzas que Satanás tiene en tu contra. Y es ahí donde le tenemos que pedir a Dios: revélanos, oh Dios. Y la única manera de que Dios nos lo revele es a través de la oración. Ya los pasé, pero regálenme otros 5 minutos, ¿sí? Les voy a contar una historia. ¿Se quieren sentar? Si se sientan, voy a durar media hora más. No, el que quiera sentarse tiene la libertad de sentarse. Este es un extracto de una novela cristiana de ficción, pero basada en el conocimiento que se tiene de las fuerzas invisibles del mal. Un día Satanás propuso a destruir un pueblo, de tal manera que mandó a muchos demonios a que estuvieran en ese pueblo, influenciando la vida de quienes vivían ahí. Había una pequeña iglesia. Habían corrido al pastor que estaba antes. La misma iglesia lo había corrido porque ya estaba muy viejo. Y solicitaron un pastor nuevo a la asamblea. Mandaron un pastor nuevo, pero este pastor venía soltero. Pero ese pueblo prácticamente había sido escogido por Satanás para ser su cuartel general para destrucción de unas universidades que había ahí cerca y trabajar con jóvenes. Es una novela. Pero cuando llegó el pastor joven, nuevo, joven, venía con toda la actitud. Un pastor joven de oración, de temor a Dios. Y empezó a juntar a la iglesia y a motivarla para servir al Señor, y a motivarla para levantar un clamor al Señor, orando por su pueblo y orando por la juventud y orando por las universidades que estaban a ciertos kilómetros de donde ellos estaban. De tal manera que hubo un contraataque de la iglesia contra los demonios, y los demonios iban y daban información a su jefe, Destructor, que era uno de los demonios principales de ese territorio. Lo llamaban Destructor. Y Destructor preguntaba: ¿cómo nos va? Hemos tenido oposición. ¿Por qué? Enviaron un pastor joven, nuevo, que ha motivado mucho a la iglesia, y se están reuniendo cada vez más seguido y están teniendo tiempos de oración, de intercesión por el pueblo.
por todos los locales de aquí y por las universidades, y eso nos limita. ¿Cómo? Si nos limita, no podemos hacer nada. ¿Pero por qué no pueden hacer nada? Porque cuando Él ora, su Padre Celestial envía ángeles y se reúnen alrededor de esa iglesia, de tal manera que forman como un escudo protector y no podemos atacarlo. Y han mandado demasiados ángeles, de tal manera que cuando nosotros vamos a tratar de influenciar a los habitantes de ese pueblo, esos ángeles actúan a favor de ese pueblo. Necesitamos hacer algo. Y Destructor dice: ya sé, tengo una estrategia. Dicen que es soltero. Sí, es soltero. Ok, trabajen con fulanita, un miembro de esa iglesia. Ella es soltera, está muy guapa. Vamos a tratar de seducir al pastor. Pero ¿cómo le hacemos? Influyan en la vida de esa muchacha. Influyan en ella. Háganle ver al pastor atractivo, deseable, de tal manera que pueda llegar a cometer adulterio o fornicación. Y los demonios, como era una joven que no buscaba mucho de Dios, que se congregaba pero no buscaba mucho de Dios, rápidamente fue influenciada por los demonios. Y de repente vio al pastor, dijo: soltero, de aquí soy. Y trató de seducirlo, pero el pastor firme la puso en su lugar y él siguió firme. Tengo una misión en este pueblo. Dios me ha revelado el ataque de Satanás y necesitamos orar, ayunar, estar orando y velando. No surtió efecto. Y van y le informan a Destructor. ¿Qué pasó? No se pudo. Ese es un hombre de Dios. Él está en lo suyo. ¿Cómo le hacemos? No se pudo. No, bueno, con esa misma muchacha ahora vamos a levantarle un falso. ¿Cómo? Vamos a llevarla y que le diga al pastor que quiere hablar con él en un tiempo donde no hay membresía, que quiere ella hablar con él, y ahí vamos a levantarle un falso, metiéndole en la cabecita de esa mujer que el pastor la quería violar. Pero dentro de esa iglesia había una anciana que constantemente oraba por su pastor. Y en un tiempo de oración, Dios le reveló a ella lo que Satanás quería hacer con el pastor y con la iglesia. Y esa mujer anciana agarró su teléfono y le habló a los ancianos, a los diáconos de la iglesia, y les dijo: hermanos, es tiempo de guerra, es tiempo de oración. Satanás va a tratar de destruir la vida de nuestro pastor de esta manera, así que necesitamos orar, pero orar ya, en este momento. Para ese entonces varios demonios ya habían llegado al templo, al pequeño templo de ese pequeño pueblo, y el pastor estaba orando solo en el altar, y los demonios estaban al acecho, acechando el momento exacto
en que iba a entrar por esa puerta la mujer con influencia satánica e iba a empezar a gritar: me violó, me violó. Y ahí estaban los demonios esperando el momento. Pero cuando la iglesia empezó a orar, cuando aquella ancianita se dio cuenta de lo que planeaba Satanás con ese pastor y le comunicó a todos los miembros que podía y que empezaron a orar, empezaron a llegar los ángeles a ese lugar, los ángeles de Dios. Y de repente entra la mujer: pastor, quiero que me perdone, que quién sabe qué, y discúlpeme, perdóneme. E intenta abrazarlo, y donde lo abraza se rasga la blusa y se rasga la falda y empieza a gritar: me violó, me violó. Es novela, es ficción, basado en cómo trabaja, cómo trabaja el enemigo. Y los ángeles que habían llegado gracias a la oración de un pueblo estaban esperando y le preguntaban al líder de esos ángeles: ¿actuamos? ¿Actuamos? Y el líder de esos ángeles decía: no, todavía no, necesitamos más oración. Y la mujer gritando y gritando, porque eran los demonios que estaban en ella, influyendo su vida y haciendo ese escándalo. Y los ángeles le decían al líder de ellos: debemos de actuar, va a destruir al pastor. Debemos de actuar, va a destruir la iglesia. Debemos de actuar, va a destruir el pueblo. Necesitamos más oración. Y es glorioso y maravilloso entender que en la medida en que nosotros como iglesia oremos a Dios, las fuerzas espirituales de nuestro Padre serán enviadas. Es un caballero. Cuando nosotros levantamos nuestros ojos al cielo y le decimos con toda sinceridad: ayúdame porque yo no puedo, ese es el momento exacto en que Dios lanzará todos sus ángeles. Y mientras la iglesia seguía orando, cada uno en su hogar, y cada uno le hablaba a otro para que se metiera la oración, en la medida que esto surgió, dijo el ángel líder: ahora tenemos la suficiente oración, ahora. Y empezaron a descender los ángeles de Dios con espadas brillantes, desenvainadas, y empezaron a destruir a los demonios que estaban en la vida de aquella mujer. Y aquella mujer salió corriendo, y fue guardado ese pueblo, ese pastor, ese ministerio. A veces no sabemos las estrategias que Satanás tiene para destruir una vida, un ministerio, un matrimonio, una economía. Por eso debemos de estar apercibidos.